Me alegra que estés aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad la estás viendo. La lluvia golpeaba con fuerza los cristales de mi pequeña casa en Triana. Ese barrio de Sevilla donde el tiempo parece detenerse entre callejuelas estrechas y patios con macetas de geranios. Yo, Rosa Hernández, a mis 62 años, encontraba en noches como esta un extraño consuelo mientras preparaba gazpacho, ese plato que tanto le gustaba a mi difunto marido. Antonio, la vieja radio sobre el alféizar de la ventana emitía una suave melodía de flamenco, de esas que Antonio tarareaba mientras me abrazaba por detrás cuando yo cocinaba. 10 años desde su partida, y aún sentía su ausencia como el primer día. Miré el retrato que colgaba en la pared de la cocina él, con su sonrisa franca, y esos ojos que parecían hablar sin necesidad de palabras. Eché un vistazo por la ventana empañada. La lluvia caía tan fuerte que apenas se distinguían las luces de las farolas en la calle. El cielo de Sevilla lloraba, casi tanto como yo había llorado cuando Antonio se fue. La nostalgia me invadió, pero la sacudí como quien espanta una mosca pesada. No era momento para tristezas. El sonido de la puerta principal me sacó de mis pensamientos. Sergio, mi hijo, entró dejando un rastro de agua por el suelo de baldosas andaluzas. A sus 34 años, seguía teniendo esa mirada de niño cuando algo le preocupaba, algo que una madre nunca deja de reconocer. Mamá dijo con voz cansada, casi arrastrando las palabras, «¡Qué día más horrible!». Su traje elegante, ese que usaba para las reuniones importantes en construcciones modernas, donde trabajaba como arquitecto prestigioso, estaba completamente empapado. Su pelo negro, normalmente bien peinado, caía desordenado sobre su frente. «Estás hecho una sopa». «Hijo», le regañé con cariño, secándole la cara con un paño de cocina como cuando era pequeño. «¿Qué haces aquí con esta tormenta?». Sergio dejó su maletín junto a la puerta y se quitó la chaqueta mojada. Sus ojos idénticos a los de su padre mostraban un cansancio profundo, casi doloroso. Pasaba cerca y dudó un momento. «Necesitaba verte». Lo miré con preocupación. Sergio no solía visitarme entre semana, desde que se había casado con Valeria hacía 5 años. Sus visitas se habían vuelto más escasas y programadas, generalmente los domingos para el almuerzo familiar. «¿Ha pasado algo?», pregunté mientras le servía una taza de café caliente. Sergio tomó la taza entre sus manos, como buscando calor más allá del que proporcionaba el líquido. «No, solo estoy agotado. Demasiado trabajo. Demasiadas reuniones». Bebió un sorbo. «Mañana tengo que presentar el proyecto del nuevo centro comercial de Nervión y no estoy seguro de que vaya a gustar». No me convencía su explicación. Conocía demasiado bien a mi hijo como para saber cuándo me ocultaba algo. Había una tensión en sus hombros, una sombra en su mirada que no correspondía simplemente al estrés laboral. «¿Y Valeria?», pregunté casualmente mientras revolvía el gazpacho. Su cuerpo se tensó ligeramente, casi imperceptible para cualquiera, pero no para mí. «En Madrid, por trabajo», respondió secamente. «Vuelve mañana». Dejé que el silencio se instalara entre nosotros. A veces el silencio dice más que 1000 palabras. Sergio bebió su café mirando por la ventana, como si las gotas de lluvia contuvieran respuestas a preguntas no formuladas. «Mamá, creo que voy a subir a descansar un rato», dijo finalmente, dejando la taza en el fregadero. «Estoy muerto de cansancio». «¿Te quedas a dormir?», pregunté sorprendida. «Si no te importa, solo esta noche. Mañana tengo que salir temprano para la presentación». Le sonreí. Tener a mi hijo bajo mi techo, aunque fuera por una noche, me llenaba de una alegría que no podía disimular. «Tu habitación está como siempre». «Te he guardado esos libros de arquitectura que dejaste la última vez». Sergio se acercó y me dio un beso en la mejilla. Su barba de 3 días me raspó suavemente, recordándome que ya no era ese niño que corría por la casa con sus dibujos de edificios imposibles. «Gracias», mamá murmuró, «por todo. Siempre». Había algo en su voz, una fragilidad inusual, que me encogió el corazón. Antes de que pudiera preguntarle más, subió las escaleras arrastrando los pies, como si cargara con el peso del mundo. Me quedé en la cocina, escuchando el crujir de los viejos escalones de madera bajo sus pasos. El retrato de Antonio parecía mirarme con complicidad, como diciéndome, «Algo no va bien con nuestro hijo». Y yo
Como siempre, le daba la razón a mi difunto marido. Incluso en el silencio de su ausencia, terminé de preparar la cena, pensando en que quizás mañana Sergio estaría más dispuesto a contarme qué nube oscura planeaba sobre su cabeza. A veces, el tiempo y un buen plato de comida casera eran los mejores confidentes. Apenas había puesto los platos en la mesa cuando el timbre sonó. El sonido me sobresaltó, agudo y frío en medio de la tormenta. ¿Quién podría ser a estas horas? Eran casi las 10 de la noche. Me sequé las manos en el delantal y caminé hacia la puerta. Al abrirla, me encontré con 2 hombres bajo paraguas negros. Uno de ellos, alto y de rostro serio, llevaba una placa de policía en la mano. Señora Rosa Hernández, preguntó el más alto, con voz formal pero amable. Sí, soy yo, respondí, sintiendo un escalofrío que nada tenía que ver con el aire frío que se colaba por la puerta. Soy el inspector Miguel Domínguez, y este es mi compañero. El oficial Torres se presentó. ¿Podemos pasar? Tenemos que hablar con usted. Les dejé entrar, notando cómo sus zapatos mojados dejaban huellas en mi suelo recién fregado. Los guié hasta la sala de estar, donde les ofrecí asiento en el viejo sofá de terciopelo que Antonio y yo habíamos comprado cuando nos casamos. ¿Qué ocurre? Inspector, pregunté, quedándome de pie, incapaz de sentarme cuando algo en mi interior me decía que debía estar preparada para cualquier cosa. El inspector Domínguez me miró con esa expresión que solo tienen los policías cuando traen malas noticias. Señora Hernández, lamento profundamente tener que informarle que su hijo, Sergio Gómez Hernández, ha fallecido en un accidente de coche hace aproximadamente 1 hora. Sus palabras cayeron como un rayo en medio de la tormenta. Sentí que mis rodillas cedían y tuve que agarrarme al respaldo de una silla. No, murmuré, eso es imposible. El coche se salió de la carretera en la autovía A49 y cayó por un terraplén, continuó el inspector. Hubo una explosión. Encontramos su documentación en el vehículo. Negué con la cabeza, mientras un zumbido extraño me llenaba los oídos. No, inspector, está equivocado, dije con voz firme. Mi hijo está aquí, en casa. Acaba de subir a dormir hace menos de 1 hora. Los 2 policías intercambiaron miradas. Una mezcla de confusión y preocupación. ¿Está segura? Señora, preguntó el oficial Torres. Por supuesto que estoy segura, respondí, casi ofendida. ¿Cómo no voy a saber si mi propio hijo está en casa? Entró empapado, tomó un café y subió a descansar a su antigua habitación. Puede subir a comprobarlo si no me cree. El inspector Domínguez se puso de pie lentamente. Me temo que necesitaremos verificar eso. Señora Hernández, sentí una mezcla de indignación y miedo. ¿Cómo se atrevían a dudar de mí? Pero al mismo tiempo, un terror helado comenzaba a trepar por mi espalda. ¿Y sí? No, era imposible. Por aquí, dije, guiando las escaleras arriba. La casa, pequeña pero acogedora, apenas tenía 3 habitaciones en el piso superior. La de Sergio era la primera a la derecha, aún decorada con sus pósters de arquitectura y estanterías llenas de libros técnicos. Toqué suavemente la puerta. Sergio, hijo, ¿puedes salir un momento? No hubo respuesta. Volví a llamar, más fuerte esta vez. Sergio, hay unas personas que necesitan verte. El silencio pesaba como plomo. Mi corazón empezó a latir con fuerza, golpeándome el pecho como si quisiera escapar. Giré el pomo y abrí la puerta lentamente. La habitación estaba en penumbra, iluminada únicamente por la tenue luz de la farola que se colaba por la ventana. Vi un bulto bajo las mantas, en la cama. Solté un suspiro de alivio. ¿Lo ven? Ahí está. Dormido, dije, señalando la cama. Pero el inspector Domínguez me detuvo con un gesto y, en un movimiento que me pareció eterno, sacó su pistola. Señora Hernández, quédese atrás, ordenó con voz tensa. Mi mundo comenzó a desmoronarse cuando el inspector se acercó a la cama y, con un movimiento brusco, tiró de las mantas. No había nadie, solo almohadas colocadas estratégicamente y la chaqueta mojada de Sergio encima, creando la ilusión de un cuerpo descansando. Me quedé paralizada, con la boca abierta, incapaz de procesar lo que veía en mis ojos. ¿Dónde estaba Sergio? ¿Acaso había imaginado toda la conversación en la cocina? No puede ser, murmuré, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. Él estaba aquí. Hablé con él.
Me dijo que estaba cansado, que mañana tenía una presentación. El inspector Domínguez guardó su arma y me miró con una mezcla de compasión y sospecha. Señora Hernández, ¿está tomando alguna medicación? ¿Ha sufrido recientemente algún episodio de... No estoy loca? Si es lo que está insinuando, interrumpí, sintiendo cómo la indignación se mezclaba con el terror y la confusión. Mi hijo estuvo aquí. Tomó café en esa taza que está en el fregadero. Me habló de su trabajo, de su esposa que está en Madrid. El oficial Torres bajó rápidamente a comprobar la cocina mientras el inspector me guiaba de vuelta al pasillo. La pérdida de un ser querido puede provocar experiencias muy vívidas. Señora Hernández, el cerebro a veces nos protege creando. No me esté psicoanalizando, exclamé, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar. No he imaginado nada. Sergio estuvo aquí. El oficial Torres volvió a subir con expresión grave. Hay una taza en el fregadero, inspector, y las huellas mojadas en el suelo. El inspector Domínguez frunció el ceño. Pensativo. Alguien estuvo aquí, murmuró. Pero el cuerpo que encontramos. Los documentos. Miré la habitación vacía de mi hijo. La cama cuidadosamente preparada para engañarnos. Un escalofrío recorrió mi cuerpo entero. Si no era Sergio quien murió en ese coche, entonces, ¿dónde está mi hijo?, pregunté con voz quebrada. ¿Y si no era él quien estaba aquí? ¿Con quién he estado hablando? Me dejé caer en el sofá de la sala, sosteniendo entre mis manos temblorosas una taza de tila que el oficial Torres había preparado. Afuera. La tormenta redoblaba su furia, como si el cielo mismo compartiera mi confusión y miedo. El inspector Domínguez se sentó frente a mí, su libreta abierta sobre la rodilla. Su rostro, aunque serio, mostraba una profesionalidad compasiva que agradecí silenciosamente. Señora Hernández, necesito que me cuente exactamente lo que ocurrió esta noche, dijo con voz pausada. Cada detalle puede ser importante. Respiré hondo, intentando ordenar mis pensamientos en medio del caos emocional. Serían aproximadamente las 8:30 cuando Sergio llegó. Comencé. Estaba empapado por la lluvia. Dijo que pasaba cerca y quería verme. Parecía agotado, preocupado. Le serví café y hablamos brevemente en la cocina. Mencionó de dónde venía o hacia dónde iba. Después negué con la cabeza. Solo dijo que tenía una presentación importante mañana. Algo sobre un centro comercial en Nervión. Y que su esposa, Valeria, estaba en Madrid por trabajo. El inspector tomó notas y luego me miró fijamente. Le pareció que actuaba de forma extraña. ¿Nervioso? ¿Asustado tal vez? Recordé la tensión en los hombros de Sergio, esa sombra en su mirada que había intentado disimular. Estaba diferente, admití. Al principio pensé que era solo estrés laboral, pero ahora las palabras se me atascaron en la garganta. ¿Conoce a alguien que pudiera querer hacerle daño a su hijo? ¿Enemigos? ¿Problemas en el trabajo? ¿Deudas? La pregunta me golpeó como una bofetada. Nunca había pensado en Sergio como alguien que pudiera tener enemigos. Era trabajador, honesto, respetado en su campo. Pero entonces recordé algunas conversaciones recientes, comentarios sueltos que no había conectado hasta ahora. Hace unas semanas, durante el almuerzo dominical, Sergio mencionó a un competidor, un tal Alejandro Vega, de otra constructora. Dijo que este hombre había intentado sabotear uno de sus proyectos. Pero no le di importancia. Pensé que eran cosas normales en los negocios. El inspector asintió, anotando el nombre. ¿Y su nuera, Valeria? ¿Cómo es su relación con ella? Un nudo se formó en mi estómago. Valeria Ortiz había entrado en nuestras vidas como un torbellino de alta sociedad madrileña, con su acento refinado y sus ropas de diseñador. Nunca había sido abiertamente descortés conmigo, pero siempre sentí que me veía como una reliquia anticuada, la madre pueblerina de su marido. Es correcta, respondí diplomáticamente. Nos vemos en las comidas familiares, pero no tenemos una relación cercana. Y la relación entre ella y su hijo, ¿cómo la describiría? Dudé. Debía compartir mis sospechas, mis preocupaciones, o estaba dejando que mis prejuicios nublaran mi juicio. Al principio parecían muy enamorados, dije finalmente, pero últimamente he notado tensión. Sergio viene a verme solo, cosa que antes no hacía.
habla menos de ella, y cuando lo hace, cambia de tema rápidamente. Cree que podrían tener problemas matrimoniales. Es posible. Una vez escuché a Valeria acusarlo de pasar demasiado tiempo con su secretaria, una tal Elena Suárez, pero Sergio siempre ha sido muy profesional. No creo que... Me interrumpí al ver al oficial Torres entrar a la sala con mi teléfono móvil en la mano. Señora Hernández, ¿ha intentado contactar con su nuera? No. Con todo esto, ni siquiera lo pensé. El oficial me tendió el teléfono. Quizás debería llamarla. Si su hijo está desaparecido, ella debería saberlo. Tomé el teléfono y busqué el número de Valeria. Mis dedos temblaban tanto que tuve que intentarlo 2 veces antes de conseguir marcar correctamente. Sonó 1, 2, 3 veces. Saltó el buzón de voz. No contesta, dije, sintiendo una nueva oleada de ansiedad. Dice que está en Madrid, pero... Verificaremos su ubicación, intervino el inspector Domínguez. Mientras tanto, necesitamos hacer algunas comprobaciones. Tiene una fotografía reciente de su hijo. Me dirigí al mueble del salón y saqué un álbum familiar. La última foto de Sergio había sido tomada en Navidad, apenas 3 meses atrás. Estaba junto al árbol, sonriendo con ese gesto ligeramente torcido que había heredado de su padre. Se la entregué al inspector. Inspector, ¿cree que está muerto?, pregunté, pronunciando por primera vez el peor de mis temores. Domínguez me miró con seriedad. El cuerpo que encontramos en el vehículo está muy dañado por la explosión. Señora Hernández, la identificación preliminar se realizó por los documentos y efectos personales. Pero dadas las circunstancias... Hizo una pausa. Vamos a solicitar pruebas de ADN inmediatamente. Y mientras tanto, trataremos esto como una desaparición. Y usted añadió con firmeza, debería tener mucho cuidado. Si alguien vino aquí haciéndose pasar por su hijo, podría ser peligroso. El miedo se intensificó, pero junto a él nació una determinación que no sabía que tenía. Si Sergio estaba vivo, si estaba en peligro, no descansaría hasta encontrarlo. Inspector, cuando encuentre a mi hijo, dígale que su madre lo está esperando, dije con voz temblorosa pero firme. Y si alguien le ha hecho daño, que sepa que no descansaré hasta que pague por ello. La mirada del inspector Domínguez se suavizó por un momento, como si reconociera en mí esa fuerza inquebrantable que solo las madres poseen cuando se trata de proteger a sus hijos. Haremos todo lo posible. Señora Hernández prometió todo lo posible. No sé exactamente cuándo me quedé dormida en el sillón. Las horas habían pasado en una nebulosa de preocupación, llamadas policiales y preguntas sin respuesta. La tormenta había amainado, dejando paso a una llovizna constante que golpeaba suavemente contra los cristales, como un llanto contenido. Me despertó el timbre. El reloj de pared marcaba las 3:47 de la madrugada. Me incorporé de golpe, con el corazón acelerado. Sergio, habrían encontrado a mi hijo, corrí a la puerta, sin importarme mi aspecto desaliñado o el dolor en mi espalda por la mala postura. Al abrir, me encontré con el inspector Domínguez. Su expresión seria me dijo que traía noticias importantes. Señora Hernández, lamento despertarla a esta hora. No estaba dormida, mentí. Hay noticias de Sergio. El inspector entró y esperó a que cerrara la puerta antes de hablar. Tenemos los resultados preliminares del ADN, dijo con voz grave. El cuerpo encontrado en el vehículo no comparte material genético con usted. No es su hijo. Sentí que el mundo se detenía por un instante. La noticia debería haberme aliviado, pero solo aumentó mi confusión y mi miedo. Entonces, ¿quién es? ¿Y dónde está Sergio? Estamos investigando la identidad de la víctima. En cuanto a su hijo, oficialmente es ahora un caso de desaparición. Vamos a revisar sus cuentas bancarias, movimientos de tarjeta, llamadas telefónicas, todo lo que pueda darnos una pista sobre su paradero. Me dejé caer en una silla, abrumada por la mezcla de alivio y terror. Sergio no estaba muerto, pero estaba desaparecido, y alguien había colocado sus documentos en un coche con otra persona, provocando un accidente mortal. Esto no era una coincidencia ni un error. Era algo calculado, algo siniestro. Inspector, esto no tiene sentido, dije, pasándome una mano por el pelo canoso. ¿Por qué alguien querría hacernos creer que Sergio estaba muerto? ¿Y quién vino anoche a mi casa fingiendo ser él? Esa es la cuestión. Señora Hernández. Alguien quería que usted creyera que su hijo estaba vivo y en casa.
mientras simultáneamente nos hacía creer a nosotros que había muerto en un accidente. Es como si quisieran ganar tiempo. Confundirnos. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Tiempo para qué? El inspector se quitó las gafas y se frotó los ojos. Evidentemente cansado. Eso es lo que debemos averiguar. ¿Ha conseguido contactar con su nuera? No. He llamado varias veces, pero salta directamente el buzón de voz. He dejado mensajes, pero no ha respondido. Hemos comprobado con las aerolíneas, dijo Domínguez. No hay registro de que Valeria Ortiz haya volado a Madrid en los últimos 3 días. Sentí que mi sangre se helaba. ¿Me está diciendo que Valeria también mintió sobre dónde estaba? ¿Cree que ella podría estar involucrada en esto? El inspector eligió cuidadosamente sus palabras. No podemos descartar ninguna posibilidad en esta fase de la investigación. Valeria es la esposa de Sergio. Tiene acceso a sus documentos, conoce sus rutinas, tiene llaves de su casa, y su ausencia en este momento resulta, cuanto menos, sospechosa. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando la calle desierta bajo la lluvia. Nunca había confiado plenamente en Valeria, pero de ahí a imaginarla capaz de hacer daño a Sergio. ¿Era posible? ¿Qué motivo podría tener? Y entonces recordé algo, un detalle aparentemente insignificante que ahora cobraba un nuevo significado. Inspector, dije lentamente, girándome. Hace unos meses, Sergio me pidió que guardara algunos documentos en mi casa. Dijo que eran copias de seguridad de papeles importantes y que quería tenerlos en un lugar seguro por si acaso. ¿Qué tipo de documentos? No los miré todos. Respeto su privacidad, pero recuerdo que había pólizas de seguro, escrituras, contratos. El inspector se puso en alerta de inmediato. Necesitamos ver esos documentos ahora mismo, señora Hernández. Podrían contener información crucial. Fui a mi dormitorio y saqué una caja metálica del fondo del armario. Sergio me había dado la llave, pero me había pedido que solo la abriera en caso de emergencia. Si esto no era una emergencia, no sabía qué podría serlo. Con manos temblorosas, abrí la caja sobre la mesa del comedor. Dentro había carpetas meticulosamente etiquetadas con la letra pulcra de mi hijo. El inspector y yo comenzamos a revisarlas una por una. Y entonces la encontramos una póliza de seguro de vida a nombre de Sergio, por valor de 2 millones de euros. Beneficiaria Valeria Ortiz. Dios mío, murmuré, sintiendo que me faltaba el aire. ¿Cree que ella...? No saltemos a conclusiones, me advirtió el inspector. Pero definitivamente esto nos da un posible motivo. Vamos a investigar cuándo se contrató esta póliza y si ha habido algún intento de cobrarla. Mientras seguíamos revisando documentos, encontramos más elementos inquietantes, una carpeta con correos electrónicos impresos donde Valeria discutía con Sergio sobre gastos excesivos, otra con anotaciones de mi hijo sobre comportamientos extraños de su esposa, salidas nocturnas sin explicación, llamadas en secreto. Era como si Sergio hubiera estado construyendo, poco a poco, un expediente sobre su propia vida, como si presintiera que algo podría ocurrir. Mi hijo sabía que estaba en peligro, dije con voz quebrada. Por eso guardó todo esto aquí, lejos de su casa. Quería dejar un rastro. El inspector Domínguez asintió gravemente. Y nosotros vamos a seguirlo. A partir de ahora, señora Hernández, quiero que sea extremadamente cautelosa. No abra la puerta a desconocidos. No comente nada de esto con nadie, ni siquiera con familiares o amigos cercanos. Y lo más importante, si Valeria la contacta, actúe con normalidad. No le deje saber que sospechamos de ella. ¿Cree que intentará hacerme daño? No lo creo, pero es mejor ser precavidos. Parece que quien organizó todo esto quería mantenerla a usted al margen, tranquila, creyendo que Sergio estaba bien. Eso podría jugar a nuestro favor. El amanecer comenzaba a asomarse tímidamente entre las nubes cuando el inspector se marchó, llevándose copias de los documentos más relevantes. Me quedé sola en la cocina, con una taza de café frío entre las manos, mirando el retrato de Antonio. Ayúdame a encontrarlo, le susurré al hombre que, incluso en una fotografía, seguía siendo mi fuerza. Ayúdame a traer a nuestro hijo de vuelta. Pasaron 2 días de angustia e incertidumbre, 2 días en los que apenas comí o dormí, pendiente del teléfono, de cada ruido en la calle,
de cada sombra que pasaba frente a mi ventana. El inspector Domínguez me mantenía informada con llamadas periódicas, pero el progreso era lento. Habían encontrado el teléfono móvil de Sergio abandonado en un contenedor cerca del lugar del accidente, pero estaba completamente destrozado. Las cámaras de seguridad de la zona no habían captado nada útil debido a la fuerte tormenta, y Valeria seguía sin dar señales de vida, lo que solo aumentaba las sospechas sobre ella. Al tercer día, recibí una llamada del inspector. Señora Hernández, hemos obtenido permiso judicial para examinar el lugar de trabajo de su hijo. Me gustaría que me acompañara, si se siente con fuerzas. A veces los familiares detectan detalles que a nosotros se nos escapan. No lo dudé ni un segundo. Por supuesto, inspector. Cuando en una hora paso a recogerla. La sede de construcciones modernas se alzaba imponente en pleno centro de Sevilla. Un edificio de cristal y acero que contrastaba con la arquitectura tradicional que lo rodeaba, como un símbolo del éxito y la visión de futuro que había llevado a Sergio a la cima de su profesión. Al entrar al vestíbulo, la recepcionista me reconoció de inmediato. Doña Rosa, qué sorpresa verla. El señor Sergio no ha venido estos días. Lo sé, querida, interrumpí, sin querer dar explicaciones. Solo hemos venido a recoger unos documentos de su despacho. El inspector Domínguez mostró la orden judicial y fuimos escoltados hasta el ascensor. El despacho de Sergio ocupaba una esquina del 15º piso, con vistas panorámicas del casco antiguo de Sevilla. Siempre me había sentido orgullosa de ver cómo mi hijo, nacido en una familia humilde, había llegado tan alto. Una joven morena nos esperaba frente a la puerta del despacho, alta, elegante, con un aire de eficiencia que se notaba en su postura. Señora Hernández, soy Elena Suárez. La asistente de Sergio se presentó, tendiéndome la mano. Lamento mucho la situación. Estamos todos muy preocupados. Recordé que Valeria había mencionado este nombre, con sospechas de que podría haber algo más que una relación profesional entre ella y Sergio. Gracias, Elena. ¿Has sabido algo de mi hijo? Elena negó con la cabeza, y noté que sus ojos estaban enrojecidos, como si hubiera llorado. Nada desde el lunes. No vino a trabajar. No llamó. No es propio de él. El inspector intervino con voz profesional. Señorita Suárez, necesitamos revisar el despacho del señor Gómez, y me gustaría hacerle algunas preguntas después. Si no le importa, por supuesto, inspector, les dejaré privacidad. Cuando nos quedamos solos en el elegante despacho de Sergio, comenzamos a examinar meticulosamente cada rincón. Los archivadores, el ordenador que estaba protegido con contraseña, las libretas de notas. Yo conocía a mi hijo lo suficiente como para saber dónde podría guardar información importante. Sergio siempre ha sido muy metódico, expliqué al inspector, mientras buscaba. Desde pequeño, organizaba sus juguetes por colores, y tiene cierta superstición con los números. Le gusta el 27, la fecha de nacimiento de su padre. Me dirigí a un cuadro en la pared, una fotografía enmarcada del puente de Triana, y lo descolgué. Detrás había una pequeña caja fuerte digital. Pruebe con 277-157, sugerí. Es la fecha de nacimiento de Antonio. El inspector introdujo los números y la caja se abrió con un suave clic. Dentro encontramos una memoria USB, un pequeño cuaderno y varios sobres. Su hijo era precavido, comentó Domínguez. Sergio siempre decía que era mejor estar preparado para lo peor y que nunca ocurriera, que ser sorprendido por la catástrofe, respondí, recordando las palabras que mi difunto marido solía repetir. El inspector conectó la memoria USB a su portátil, protegido con sistemas de seguridad policial. Contenía archivos de proyectos, pero también una carpeta titulada Personal, que estaba encriptada. Necesitaremos tiempo para acceder a esto, dijo. Mientras tanto, veamos el cuaderno. El cuaderno resultó ser un diario personal donde Sergio había estado anotando sus preocupaciones durante los últimos meses. Las últimas entradas eran alarmantes. 15 de marzo. Valeria volvió a salir anoche. Dijo que era una cena con clientes, pero cuando llamé al restaurante que mencionó, me dijeron que no tenían ninguna reserva a su nombre. Cuando la confronté, montó en cólera. Me acusó de espiarla. Quizás tenga razón y estoy siendo paranoico, pero algo no encaja. 20 de marzo. Encontré correos en su portátil.
Ha estado en contacto con Alejandro Vega. Dicen que son por el proyecto conjunto de nuestras empresas, pero el tono es demasiado personal. ¿Están teniendo una aventura? ¿O es algo peor? Alejandro siempre ha querido destruirme profesionalmente. ¿Y si está usando a Valeria para llegar a mí? 25 de marzo. Elena me advirtió hoy que Valeria ha estado preguntando detalles sobre el proyecto Nervión. Información confidencial que podría comprometer la oferta de nuestra empresa. Es posible que esté pasando información a Vega. Cada vez confío menos en ella, pero no sé qué hacer. Necesito pruebas antes de tomar cualquier decisión. La última entrada, fechada el día antes de su desaparición, me heló la sangre. 2 de abril. Valeria no sabe que la he estado siguiendo. Hoy se reunió con Vega en un café apartado. Los vi besarse. No era un beso de colegas. Pero hay algo más. Escuché parte de su conversación. Hablaban de dinero, de un seguro, de librarse de un problema. Tengo miedo de entender lo que están planeando. Mañana iré a ver a mamá. Si algo me pasa, ella sabrá qué hacer. Sentí que me faltaba el aire. Mi hijo había venido a mí buscando protección, dejando pistas, y yo no había sabido verlo. Inspector, dije con voz quebrada. Creo que Valeria y ese hombre, Alejandro Vega, planeaban hacerle daño a Sergio. Y creo que han llevado a cabo su plan. Domínguez asintió gravemente. Esto nos da una dirección clara para la investigación. Necesitamos hablar con Elena Suárez ahora mismo. Elena entró al despacho con paso cauteloso. Era evidente que la situación la incomodaba, pero había determinación en su mirada. Señorita Suárez, comenzó el inspector, necesitamos que sea completamente honesta con nosotros. ¿Qué tipo de relación tenía usted con Sergio Gómez? Elena se sonrojó ligeramente. Puramente profesional. Inspector, llevo trabajando con él 5 años. Desde que terminé la carrera. ¿Está segura su esposa, Valeria Ortiz? Parecía sospechar que había algo más entre ustedes. Elena suspiró profundamente, como si llevara tiempo esperando esa pregunta. Valeria siempre ha sido insegura, dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Creo que no soportaba que Sergio pasara tanto tiempo en el trabajo, que fuera tan dedicado a su profesión. Comenzó a imaginar cosas, a acusarle de tener una aventura conmigo. ¿Y era cierto?, preguntó Domínguez directamente. Por supuesto que no, exclamó Elena con vehemencia. Sergio es mi jefe y mi mentor. Lo admiro profesionalmente. Nada más. De hecho, dudó un momento. Mirándome con vergüenza, le confesé mis sentimientos hace 1 año, pero él me rechazó amablemente. Me dijo que amaba a su esposa y que quería mantener nuestra relación estrictamente profesional. Lo respeté, por supuesto. Pero Valeria seguía sospechando, insistió el inspector. Sí, venía a la oficina sin avisar. Revisaba los correos de Sergio, me lanzaba miradas. Incluso una vez me amenazó en el baño, diciéndome que me mantuviera alejada de su marido o lo lamentaría. Sergio intentó hablar con ella, explicarle que todo estaba en su imaginación, pero no le creía. Mi corazón se encogió pensando en lo que mi hijo debía haber estado soportando. Atrapado entre una esposa paranoica y celosa y su compromiso con su trabajo y sus valores, ¿notó algo inusual en el comportamiento de Sergio en los días previos a su desaparición?, preguntó el inspector. Elena asintió. Estaba tenso, preocupado. Me pidió que guardara una copia de seguridad de algunos archivos importantes, tanto personales como profesionales, y me hizo prometer que si algo le sucedía, acudiría a usted, señora Hernández, y le entregaría esta llave. Sacó de su bolsillo una pequeña llave plateada y me la tendió con manos temblorosas. Dijo que era de un trastero en la estación de autobuses. Número 27, el número favorito de Sergio. Por supuesto, tomé la llave, sintiendo que era un eslabón más en el rastro que mi hijo había dejado para que pudiéramos encontrarlo. ¿Sabe si Valeria tenía alguna propiedad a su nombre? Una casa de vacaciones, un apartamento, algún lugar donde pudiera ocultar a alguien. Elena negó con la cabeza. No que yo sepa, pero dudó de nuevo. Por favor, cualquier información puede ser crucial, insistió el inspector. Una vez escuché a Valeria hablar por teléfono sobre una cabaña o una casa en Doñana, algo sobre que era perfecta porque estaba aislada. Pensé que estaban planeando unas vacaciones, pero ahora, Doñana, el Parque Nacional a menos de 1 hora de Sevilla, con sus extensiones de marismas, bosques y dunas,
Un lugar perfecto para esconderse, para hacer desaparecer a alguien. Inspector, dije con urgencia, tenemos que ir a ese trastero. Y luego a Doñana. Creo que sé dónde puede estar mi hijo. La determinación ardía en mi interior como una llama que nada ni nadie podría apagar. Si Sergio estaba ahí fuera, lo encontraría. Y si Valeria y ese hombre le habían hecho daño, conocerían lo que una madre es capaz de hacer por proteger a su hijo. El trastero número 27 de la estación de autobuses de Plaza de Armas era pequeño, oscuro y olía a humedad. El inspector Domínguez y yo nos quedamos de pie frente a la puerta metálica, mientras un agente iluminaba la cerradura con una linterna. Señora Hernández, quizás debería esperar fuera, sugirió Domínguez con amabilidad. No sabemos qué podemos encontrar ahí dentro. Negué con la cabeza, aferrándome a mi bolso como si fuera un escudo. Mi hijo dejó esto para que yo lo encontrara. Necesito estar ahí. Con un suspiro de resignación, el inspector introdujo la llave en la cerradura. El chirrido del metal oxidado resonó en el pasillo solitario, mientras la puerta se abría lentamente, revelando un espacio reducido lleno de cajas y una maleta. El agente entró primero, comprobando que no hubiera peligros ocultos. Tras dar el visto bueno, el inspector y yo lo seguimos. No había mucho: 3 cajas de cartón meticulosamente etiquetadas, una maleta pequeña y un tablero de corcho apoyado contra la pared. Me acerqué al tablero y sentí que el corazón se me detenía por un instante. Era un mapa detallado del Parque Nacional de Doñana, con varios puntos marcados en rojo y uno de ellos rodeado varias veces con rotulador. Junto al mapa había fotografías Valeria con un hombre alto y elegante que supuse sería Alejandro Vega. En una de ellas estaban sentados en una terraza, sus cabezas inclinadas en actitud íntima. En otra, entraban juntos a un edificio que reconocí como una notaría. Sergio los estaba vigilando, murmuré, pasando los dedos por las fotografías. Sabía que algo no iba bien. El inspector examinaba las cajas. La primera contenía documentos financieros, extractos bancarios, movimientos de cuentas, transferencias. La segunda guardaba informes sobre propiedades a nombre de Valeria y Alejandro, incluyendo una pequeña cabaña en los límites del Parque Nacional, cerca de la aldea de El Rocío. La tercera, más inquietante, estaba llena de grabaciones de audio etiquetadas con fechas de los últimos 2 meses. Sergio instaló micrófonos en su propia casa, dijo el inspector con asombro. Estaba grabando las conversaciones de su esposa. No me sorprende, respondí. Si sospechaba que ella lo engañaba, que conspiraba contra él. Sergio siempre ha sido metódico. Necesitaba pruebas. La maleta contenía ropa, documentos personales y una cantidad considerable de dinero en efectivo. Era evidente que mi hijo se había estado preparando para huir, para desaparecer si las cosas se ponían feas. Pero algo había salido mal. El inspector cogió uno de los dispositivos de grabación y lo conectó a su teléfono. Tras unos ajustes, la voz de Valeria llenó el pequeño trastero, clara y fría como el hielo. No puedo seguir así, Alejandro. Cada vez que me mira, siento que sospecha algo. Tranquilízate, mi amor. Sergio no tiene ni idea. Cree que tu viaje a Madrid es por trabajo. Y si descubre la póliza, y si encuentra los papeles de la cabaña, no los encontrará. Y si lo hace, será demasiado tarde. El plan es perfecto: el accidente, el cuerpo irreconocible, la identificación por sus documentos. Cobraremos el seguro y empezaremos una nueva vida lejos de aquí. Y si algo sale mal, nada saldrá mal. Y recuerda, si por alguna razón las cosas se complican, siempre tenemos el plan B: la cabaña en Doñana. Nadie busca a un hombre que todo el mundo cree muerto. Un escalofrío me recorrió la espalda. Ahí estaba, la confirmación de nuestras sospechas. Un plan para asesinar a mi hijo, cobrar su seguro y huir juntos. Pero algo había fallado. En lugar de matar a Sergio, lo habían secuestrado. Necesitamos ir a esa cabaña, dije con urgencia. Si el plan original falló, habrán recurrido al plan B. Sergio podría estar allí, retenido contra su voluntad. El inspector Domínguez ya estaba al teléfono, dando órdenes para que un equipo táctico se dirigiera a Doñana. No podemos precipitarnos. Señora Hernández, me advirtió. Si efectivamente tienen a Sergio allí, debemos actuar con extrema cautela.
Un movimiento en falso podría poner en peligro su vida. ¿Qué sugiere entonces vigilancia primero? Confirmar que están allí, evaluar la situación y solo entonces intervenir. Y usted añadió con firmeza se quedará en un lugar seguro, lejos del peligro. Estaba a punto de protestar cuando mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Miré al inspector, quien asintió indicándome que contestara mientras hacía un gesto a su compañero para que grabara la llamada. Diga, respondí, intentando que mi voz sonara normal. Rosa, soy Valeria. Mi corazón dio un vuelco. Respiré hondo, recordando que debía actuar con naturalidad. Valeria, querida, qué alegría saber de ti. Estaba preocupada. No consigo contactar con Sergio. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Rosa, tengo malas noticias. Su voz sonaba temblorosa. Ha habido un accidente. Sergio no lo logró. La frialdad con la que mentía me provocó náuseas. Esta mujer, a quien había recibido en mi casa, a quien había tratado como a una hija, estaba representando el papel de viuda destrozada, cuando en realidad era la arquitecta de todo este horror. ¿Qué no puede ser fingí incredulidad y dolor? Siguiendo el juego, ¿cuándo como anteayer por la noche? Un accidente de coche en la autovía. La policía me llamó. Estoy destrozada. Rosa, no sabía cómo decírtelo. ¿Por qué nadie me ha avisado? Soy su madre. Lo sé. Quería decírtelo en persona, pero he estado ocupada con todo. El papeleo, la identificación. Su voz se quebró en lo que parecía un sollozo perfectamente ensayado. Podríamos vernos mañana. Hay cosas que tenemos que hablar, asuntos que arreglar. El inspector me hizo un gesto afirmativo. Claro, Valeria. ¿Dónde quieres que nos veamos? Ven a casa. Por favor. A las 11. Estaré esperándote. Allí estaré, querida. Cuídate. Cuando colgué, sentí que me temblaban las manos de rabia. El inspector tomó mi teléfono y lo conectó a un dispositivo. Excelente. Señora Hernández me felicitó. Ahora tenemos dos ventajas. Sabemos que Valeria sigue adelante con la farsa. Y hemos localizado su teléfono. Está en el Rocío, justo en la zona que señaló su hijo en el mapa. Es una trampa, dije con certeza. Quiere verme mañana para asegurarse de que creo la historia del accidente, de que no sospecho nada. Y vamos a permitirle creer que ha funcionado. Usted irá a esa cita, con protección policial. Por supuesto. Mientras tanto, esta noche, un equipo táctico se acercará a la cabaña para evaluar la situación. Miré las fotografías de Valeria y Alejandro, sus rostros sonrientes, ajenos a que su plan se estaba desmoronando poco a poco. Encontraremos a Sergio. Señora Hernández, prometió Domínguez, y esta vez tenemos todas las pruebas que necesitamos para hacer justicia. El Parque Nacional de Doñana, con sus marismas, dunas y bosques mediterráneos, es uno de los ecosistemas más valiosos de Europa. Pero esa noche, mientras me sentaba en el asiento trasero de un coche policial camuflado, sus bellezas naturales eran lo último en mi mente. Estábamos estacionados a unos 200 metros de una pequeña cabaña de madera, medio oculta entre pinos, en las afueras de la aldea de El Rocío. A pesar de la insistencia del inspector Domínguez para que me quedara en Sevilla, había logrado convencerle de que me permitiera acompañarlos. Al fin y al cabo, como argumenté, nadie conocía a Sergio mejor que yo. Si está ahí dentro, sabré cómo reaccionará. ¿Qué necesitará? Le había dicho. Soy enfermera jubilada. Puedo ayudar si está herido. Finalmente, Domínguez había cedido, con la condición de que permaneciera en el vehículo, lejos de cualquier peligro potencial. El equipo táctico, 6 agentes especializados vestidos de negro, se había desplegado alrededor de la cabaña, invisible en la oscuridad. Llevaban más de una hora observando, utilizando dispositivos térmicos para detectar movimiento en el interior. Hay 3 personas dentro, informó uno de los agentes por radio, 2 de pie, moviéndose por lo que parece ser la sala principal. La tercera figura está inmóvil, sentada o recostada en lo que podría ser una habitación lateral. ¿Puede confirmar si la persona inmóvil está viva?, preguntó Domínguez. Los patrones térmicos indican que sí. La temperatura corporal es normal.
Sentí un alivio tan intenso que casi me mareé. Sergio estaba vivo. Tenía que ser él. El plan era simple pero arriesgado: seguir vigilando durante la noche, confirmar las identidades de los ocupantes y, si se presentaba una oportunidad segura, intervenir para rescatar a Sergio. De lo contrario, esperaríamos a que Valeria saliera por la mañana para nuestra cita en Sevilla, lo que reduciría el número de captores y facilitaría la operación. Las horas pasaron con una lentitud torturadora. A través de los auriculares, escuchábamos los informes periódicos del equipo táctico. Los dos ocupantes activos se habían sentado finalmente, compartiendo lo que parecía ser una cena tardía. La tercera figura seguía inmóvil. Cerca de la medianoche, uno de los agentes informó de un coche acercándose. Todos nos tensamos. Los faros iluminaron brevemente el camino de tierra antes de apagarse. El vehículo se detuvo junto a la cabaña y una figura masculina descendió. «Tenemos confirmación visual», susurró el agente. «Es Alejandro Vega». Vega entró a la cabaña y, por la ventana iluminada, pudimos ver su silueta abrazando a otra que supusimos sería Valeria. El inspector Domínguez tomó fotografías con un teleobjetivo especial. «Evidencia adicional», murmuró, «aunque con las grabaciones y los documentos que encontramos, ya tenemos suficiente para una condena». «No me importa la condena ahora mismo», dije con voz tensa. «Solo quiero a mi hijo fuera de ahí, a salvo». Pasó otra hora. El equipo informaba de voces elevadas dentro de la cabaña. Una discusión, aunque no podían entender las palabras exactas. El tono era claramente de desacuerdo. De repente, la puerta de la cabaña se abrió y Valeria salió, visiblemente alterada. Fumaba nerviosamente, paseando de un lado a otro en el pequeño porche. Alejandro la siguió, intentando calmarla. «Esto no está funcionando». La voz de Valeria llegó claramente hasta nosotros en el silencio de la noche. Su madre no se lo ha creído. La policía está haciendo demasiadas preguntas. «Deberíamos acabar con esto ahora mismo». «Cálmate», la voz de Alejandro era más baja, pero igualmente audible. «Todo va según lo planeado. Mañana te reúnes con Rosa, le das el cuento de la viuda destrozada, y para cuando quieran investigar más a fondo, nosotros ya estaremos lejos, con el dinero del seguro. ¿Y qué hacemos con él?» Valeria señaló hacia la cabaña. «No podemos mantenerlo así indefinidamente. Ya te lo he dicho, una vez que cobremos el seguro, lo liberamos en algún lugar remoto. Para entonces, legalmente estará muerto. Tardará días en convencer a alguien de quién es realmente, y nosotros ya estaremos fuera del país. Y si habla, si cuenta todo». Alejandro se acercó a ella, tomándola por los hombros. ¿Quién va a creerle un hombre que oficialmente está muerto, acusando a su viuda de fraude? Parecerá un desequilibrado. Valeria no parecía convencida. Dio una última calada a su cigarrillo y lo arrojó al suelo. «No me gusta, es demasiado arriesgado». «Deberíamos haberlo hecho como planeamos originalmente». «Ya es tarde para eso», respondió Alejandro. «Ahora tenemos que seguir adelante. Volvamos dentro. Hace frío». Regresaron a la cabaña y cerraron la puerta. El inspector Domínguez y yo intercambiamos miradas. «Ahí lo tiene», dijo. «Confirmación verbal de que tienen a Sergio y de todo el plan. Esto es suficiente para intervenir». «¿Cuándo?», pregunté, sintiendo que cada minuto que pasaba era una tortura. «Al amanecer. Es cuando estarán más cansados, con la guardia baja, y la luz natural nos dará ventaja táctica». Las horas siguientes fueron las más largas de mi vida. Intenté descansar, pero el sueño no llegaba. Mi mente no dejaba de imaginar a Sergio allí dentro, cautivo, tal vez herido. ¿Qué le habrían hecho? ¿Cómo estaría afrontando esta pesadilla cerca del amanecer, cuando el cielo comenzaba a aclararse en el horizonte? El inspector Domínguez reunió a su equipo para un último briefing. La operación de rescate estaba a punto de comenzar. «Recuerden», instruyó Domínguez, «prioridad máxima la seguridad del rehén. Sergio Gómez. Tenemos confirmación de que hay 2 captores armados, Valeria Ortiz y Alejandro Vega. Usaremos granadas aturdidoras simultáneamente en las entradas delantera y trasera. Equipo Alfa por delante, equipo Beta por detrás. Yo iré con Alfa». Se volvió hacia mí con expresión seria. «Señora Hernández, usted permanecerá aquí hasta que la situación esté controlada. Una vez que confirmemos que es seguro, podrá reunirse con su hijo». Asentí.
demasiado nerviosa para hablar. Domínguez se colocó un chaleco antibalas y comprobó su arma. Muy bien, equipo. Vamos a traer a Sergio de vuelta con su madre. El amanecer en Doñana tiene algo mágico, la luz dorada que se derrama sobre las marismas, el canto de los pájaros que rompe el silencio de la noche, la niebla baja que flota sobre el terreno como un velo fantasmal. Pero esa mañana, toda esa belleza quedó eclipsada por la tensión que flotaba en el aire. Desde el coche policial, observé cómo los agentes se desplegaban silenciosamente alrededor de la cabaña. Sus movimientos eran precisos, calculados, producto de años de entrenamiento. El inspector Domínguez, con su chaleco antibalas y su arma desenfundada, lideraba el grupo que se acercaba a la entrada principal. La voz del inspector sonó en los auriculares que me habían proporcionado para seguir la operación. Equipos en posición. Iniciamos cuenta regresiva. 3, 2, 1. Ahora, lo que siguió fue un caos controlado. Las granadas aturdidoras explotaron con un destello cegador y un estruendo que hizo temblar los cristales del coche. Inmediatamente después, los agentes irrumpieron en la cabaña desde ambas entradas. Gritos, órdenes, el ruido sordo de cuerpos cayendo al suelo. A través de los auriculares, podía escuchar fragmentos de lo que ocurría. Policía al suelo. Manos donde pueda verlas. Mujer asegurada. Hombre resistiéndose. Necesitamos asistencia en la habitación lateral. Mi corazón latía tan fuerte que temía que se me saliera del pecho. Sergio estaba bien. Lo habían encontrado. ¿Estaba herido? La espera me pareció eterna, aunque probablemente no duró más de 5 minutos. Finalmente, la voz del inspector Domínguez resonó clara en los auriculares. Situación controlada. 2 detenidos. Hemos encontrado a Sergio Gómez. Está vivo, consciente, pero necesita atención médica. Que entre el equipo sanitario, sin poder contenerme más. Abrí la puerta del coche y corrí hacia la cabaña, ignorando las advertencias de los agentes que me gritaban que esperara. Nada podía detenerme. Mi hijo me necesitaba. Cuando entré, la escena era caótica. Valeria y Alejandro estaban esposados en el suelo, rodeados de agentes. Ella lloraba desconsoladamente, mientras él mantenía una expresión desafiante a pesar del hilo de sangre que le corría por la sien. La sala principal estaba revuelta, con muebles volcados y cristales rotos por las explosiones. Señora Hernández, exclamó Domínguez al verme. Le dije que esperara, pero yo ya no lo escuchaba. Mi atención estaba completamente centrada en la puerta abierta de la habitación lateral, donde varios agentes y un paramédico rodeaban a una figura sentada en una cama estrecha. «Sergio», llamé, con la voz quebrada. Hijo, los agentes se apartaron, y entonces lo vi. Sergio estaba sentado en el borde de la cama, con el rostro pálido y demacrado, varios días de barba en la cara, y las muñecas y tobillos enrojecidos por las ataduras. Pero estaba vivo. Sus ojos, tan parecidos a los de su padre, se iluminaron al verme. Mamá murmuró, con una voz ronca que apenas reconocí. Corrí hacia él y lo abracé con todas mis fuerzas, como si temiera que pudiera desvanecerse entre mis brazos. Estaba más delgado, su cuerpo temblaba ligeramente, pero era él, mi Sergio, a salvo. Mi niño, repetía entre lágrimas, acariciando su pelo enmarañado, sus mejillas hundidas. Ya estoy aquí. Todo ha terminado. Sergio me abrazó de vuelta, hundiendo su rostro en mi hombro como cuando era pequeño y buscaba consuelo tras una pesadilla. Excepto que esta pesadilla había sido real. Sabía que vendrías, dijo con voz débil. Sabía que encontrarías las pistas que dejé. Le besé la frente, notando que estaba febril. El paramédico se acercó, indicándome con amabilidad que necesitaba examinar a Sergio. Está deshidratado y tiene signos de haber sido sedado varias veces, explicó tras un examen preliminar. Necesitamos llevarlo al hospital para una evaluación completa. Voy con él, dije, sin soltar la mano de mi hijo. Por supuesto, asintió Domínguez, que se había acercado. Un agente los acompañará para protección y para tomar declaración cuando Sergio esté en condiciones. Mientras los paramédicos preparaban una camilla, miré alrededor de la pequeña habitación que había sido la prisión de mi hijo. Una silla en la esquina con cuerdas colgando, evidencia de que lo habían mantenido atado, una bandeja con restos de comida,
Un cubo que había servido como inodoro improvisado. La ventana estaba asegurada con tablones clavados, impidiendo cualquier posibilidad de escapatoria. ¿Cómo pudiste?, pregunté, volviéndome hacia Valeria, que seguía en el suelo de la sala principal. Ella levantó la mirada, con el maquillaje corrido por las lágrimas. No había arrepentimiento en sus ojos, solo miedo y rabia por haber sido descubierta. No lo entiendes, dijo. Sergio nunca me amó realmente. Solo le importaba su trabajo, su empresa, su preciosa reputación. Eso no es cierto, la débil voz de Sergio me sorprendió. Se había incorporado y miraba a su esposa con una mezcla de dolor y compasión. Te amaba, Valeria. Confiaba en ti. ¿Te di todo lo que tenía? No era suficiente, espetó ella. Nunca era suficiente. Siempre había otra reunión, otro proyecto, otra excusa para no estar conmigo. Así que decidiste matarme, dijo Sergio con una calma que me estremeció. Matarme y quedarte con mi dinero para empezar una nueva vida con él, señaló a Alejandro. No íbamos a matarte, intervino Alejandro con voz fría. El plan original era solo el fraude al seguro, tu muerte accidental, cobrar la póliza, desaparecer. Pero cuando descubrimos que nos estabas vigilando, que sabías lo nuestro, tuvimos que improvisar. El inspector Domínguez hizo una señal a los agentes para que se llevaran a los detenidos. Tendrán mucho tiempo para explicar todo esto ante el juez, dijo. Fraude al seguro, secuestro, intento de asesinato. La lista de cargos es larga. Mientras sacaban a Valeria y Alejandro, Sergio los siguió con la mirada. Por un instante, nuestros ojos se encontraron y vi en los suyos una profunda tristeza. No solo había estado a punto de perder la vida, había perdido la confianza, la fe en el amor, en las personas. Vamos a casa, hijo, le dije suavemente, apretando su mano. Todo va a estar bien ahora. Pero ambos sabíamos que nada volvería a ser como antes. Algunas heridas sanan con el tiempo, pero dejan cicatrices que nos recuerdan para siempre lo cerca que estuvimos del abismo. El Hospital Universitario Virgen del Rocío en Sevilla era un hervidero de actividad cuando llegamos con Sergio en la ambulancia. A pesar de mi insistencia en que me dejaran permanecer con él durante los exámenes, los médicos fueron inflexibles, necesitaban espacio para trabajar. Me quedé en la sala de espera, retorciendo un pañuelo entre mis manos nerviosamente. El inspector Domínguez llegó poco después, con aspecto cansado pero satisfecho. Valeria y Alejandro están detenidos en comisaría, me informó. Sentándose a mi lado, han solicitado abogados, por supuesto, pero las pruebas son abrumadoras. No tienen escapatoria. ¿Qué pasará ahora?, pregunté. Juicio, condena, prisión, respondió con sencillez. Con los cargos que enfrentan, no saldrán en muchos años, asentí. Sintiendo un alivio amargo, la justicia se haría, pero nada podría borrar el trauma que Sergio había sufrido. El cuerpo del accidente, dije de repente. ¿Han averiguado quién era? La expresión de Domínguez se ensombreció. Un indigente. Se llamaba Manuel Crespo, 58 años. Llevaba varios días muerto cuando lo colocaron en el vehículo. Lo identificamos por sus huellas dactilares. Tenía antecedentes menores. Estamos investigando cómo lo obtuvieron, pero sospechamos que lo sacaron de alguna morgue clandestina. La frialdad del plan me heló la sangre. No solo habían intentado destruir a mi hijo, habían profanado el cuerpo de un hombre vulnerable, utilizándolo como un simple peón en su macabro juego. ¡Qué crueldad!, murmuré. Ese hombre también era hijo de alguien. También merecía dignidad. Domínguez asintió solemnemente. Le daremos un entierro digno, se lo prometo. Un médico se acercó a nosotros, interrumpiendo la conversación. Era un hombre de mediana edad, con gafas y expresión grave. Familiares de Sergio Gómez. Soy su madre, me levanté de un salto. ¿Cómo está? Estable, pero su condición es delicada, explicó el médico. Tiene signos de deshidratación moderada, desnutrición leve y encontramos restos de varios sedantes en su sistema. También presenta contusiones en muñecas y tobillos, consistentes con haber estado atado durante varios días. Respiré hondo, intentando asimilar la información. ¿Cuándo podré llevarlo a casa? Queremos mantenerlo en observación al menos 48 horas. Necesitamos asegurarnos de que los sedantes se eliminen completamente de su organismo y que no haya complicaciones. ¿Puedo verlo? Por supuesto.
Está en la habitación 427. Está consciente, pero muy cansado. No lo fatigue demasiado. Cuando entré en la habitación, Sergio estaba recostado en la cama, con los ojos cerrados. Una vía intravenosa en su brazo izquierdo le administraba líquidos y medicamentos. Parecía tan vulnerable, tan diferente del hombre fuerte y seguro que siempre había sido. Me senté junto a la cama y tomé su mano con cuidado de no molestar la vía. Sus ojos se abrieron lentamente y una débil sonrisa apareció en sus labios. Mamá murmuró: «No fue un sueño entonces. Realmente me encontraste. Te dije que siempre estaría ahí para ti», respondí, acariciando suavemente su mejilla. Una madre siempre encuentra a sus hijos. Sergio cerró los ojos un momento, como si reuniera fuerzas. Sabía que algo iba mal con Valeria, dijo finalmente. Cambios en su comportamiento, secretos, llamadas a escondidas. Al principio pensé que era otra persona, un amante. Pero luego descubrí que era Alejandro. «No tienes que hablar de esto», ahora le interrumpí. «Descansa». Pero Sergio negó con la cabeza. «Necesito contártelo. Necesito que alguien más lo sepa, que lo entienda». Y así, en esa habitación de hospital, con voz débil pero decidida, me contó todo. Cómo había comenzado a sospechar de Valeria meses atrás. Cómo había descubierto, casi por casualidad, un correo electrónico que ella había dejado abierto en su portátil, donde se refería a Alejandro como mi amor. Cómo había instalado discretamente dispositivos de grabación en su propia casa para confirmar sus sospechas. No pretendía espiarla, se justificó. Solo necesitaba saber la verdad. Y lo que descubrí fue mucho peor de lo que imaginaba. Valeria y Alejandro no solo mantenían un romance, habían elaborado un plan detallado para deshacerse de Sergio y cobrar su seguro de vida. Sergio había escuchado sus conversaciones, había visto documentos, había comprendido el peligro en el que se encontraba. Por eso preparé las pistas, por eso dejé rastros en diferentes lugares. Sabía que si algo me pasaba, tú no te rendirías, mamá. Sabía que encontrarías la verdad. Pero, ¿por qué no acudiste directamente a la policía?, pregunté, intentando entender. ¿Por qué no te fuiste? Simplemente, la expresión de Sergio se ensombreció. Quería pruebas sólidas primero. No quería parecer un marido paranoico, celoso. Y supongo que parte de mí aún esperaba que hubiera alguna explicación. Que no fuera lo que parecía. Hizo una pausa. Fue estúpido. Lo sé. Casi me cuesta la vida. No fue estúpido, le aseguré. Solo fuiste humano. Confiabas, amabas, esperabas lo mejor. Sergio continuó su relato. La noche en que vino a mi casa, su plan era contarme todo, pedirme ayuda. Pero cuando estaba a punto de hacerlo, recibió una llamada de Valeria. Dijo que estaba arrepentida, que quería hablar, arreglar las cosas. Me pidió que nos viéramos en un lugar neutral. Cerca de la autovía cerró los ojos. Reviviendo el momento, fui un idiota. Debí saber que era una trampa, pero fui. Al llegar al punto de encuentro, Alejandro estaba esperando con Valeria. Le ofrecieron una bebida, supuestamente como gesto de paz. Estaba drogada. Lo último que recuerdo es sentir que me desvanecía. Desperté en esa habitación, atado a la silla. Valeria estaba allí, explicándome con toda tranquilidad que oficialmente estaba muerto, que todo el mundo creería que había muerto en un accidente de coche. Durante 5 días, lo mantuvieron cautivo, sedado la mayor parte del tiempo. Solo lo desataban para darle de comer o permitirle usar el cubo que servía como retrete. Escuchó fragmentos de conversaciones, suficientes para entender que el plan había sufrido complicaciones, que la policía no estaba tan convencida de su muerte como esperaban. «Sabía que eras tú», dijo Sergio, apretando mi mano. «Sabía que no te habías creído lo del accidente». Esa esperanza me mantuvo cuerdo. Las lágrimas rodaban por mis mejillas mientras escuchaba su relato. Mi hijo había estado tan cerca de la muerte, había sufrido tanto, y todo por la codicia, por la traición de quienes deberían haberlo amado. «Ahora descansa», le pedí, besando su frente. «Estás a salvo. Yo me quedaré aquí, vigilando tu sueño». Sergio cerró los ojos, finalmente permitiéndose el descanso que tanto necesitaba. Me quedé junto a su cama.
sosteniendo su mano, agradeciendo silenciosamente a Antonio, a Dios, a quien fuera que hubiera guiado mis pasos para encontrar a nuestro hijo, en la habitación del hospital, bajo la suave luz de la tarde sevillana. Hice una promesa a partir de ese momento. Nada ni nadie volvería a hacer daño a Sergio, no mientras yo viviera. Las semanas siguientes al rescate de Sergio transcurrieron como en una nebulosa. La noticia del falso accidente, el secuestro y el fraudulento intento de cobro del seguro se extendió rápidamente por Sevilla, convirtiéndose en el tema de conversación en cafeterías, plazas y oficinas. La prensa se abalanzó sobre la historia, fascinada por sus elementos de traición, codicia y el triunfo final del amor maternal sobre el mal calculado. Sergio fue dado de alta del hospital tras 3 días de observación, pero la recuperación real apenas comenzaba. Lo instalé en mi casa, en su antigua habitación, donde podía cuidar de él como cuando era niño. Físicamente se recuperaba bien. Las marcas en sus muñecas y tobillos iban desapareciendo. Recuperaba peso y fuerza, pero las heridas emocionales eran mucho más profundas. Por las noches, lo escuchaba gritar en sueños. A veces me llamaba desesperado, creyendo que seguía cautivo. Otras veces murmuraba el nombre de Valeria, una mezcla de dolor y rabia en su voz. El psicólogo que le atendía, el doctor Navarro, me explicó que Sergio sufría un trastorno de estrés postraumático, algo común en víctimas de secuestro y violencia. No solo ha sufrido un trauma físico, me explicó en una de nuestras consultas. Ha experimentado una profunda traición por parte de su esposa, alguien en quien confiaba plenamente. Eso rompe los cimientos mismos de su seguridad emocional. ¿Se recuperará alguna vez?, pregunté, preocupada. Con tiempo, apoyo y terapia, sí. Pero debemos ser pacientes. Cada persona procesa el trauma a su ritmo. Mientras tanto, el caso judicial avanzaba. El inspector Domínguez nos mantenía informados de cada desarrollo. Las pruebas contra Valeria y Alejandro eran abrumadoras, las grabaciones, los documentos encontrados en el trastero, las declaraciones de testigos como Elena y, por supuesto, el testimonio de Sergio. Valeria había intentado inicialmente negar su participación, acusando a Alejandro de manipularla, de obligarla a participar bajo amenazas. Pero las grabaciones dejaban claro que había sido una participante activa, incluso entusiasta. Del plan, un mes después del rescate, llegó el día que tanto Sergio como yo temíamos, la audiencia preliminar donde tendría que enfrentarse por primera vez a Valeria y Alejandro desde su liberación. La mañana de la audiencia, encontré a Sergio de pie frente al espejo del baño, afeitándose meticulosamente. Había perdido peso, y sus ojos reflejaban una dureza nueva, pero seguía siendo mi hijo. Seguía siendo el hombre íntegro y valiente que Antonio y yo habíamos criado. No tienes que hacer esto, hoy le recordé desde la puerta. Tu abogado dijo que podían retrasar tu testimonio si no te sentías preparado. Sergio negó con la cabeza, terminando de afeitarse con mano firme. Necesito mirarlos a la cara. Mamá dijo, enjuagándose. Necesito que me vean, fuerte y libre, no como una víctima, sino como un superviviente. En el juzgado, nos sentamos en primera fila, junto al inspector Domínguez. La sala estaba llena de periodistas y curiosos, atraídos por el caso que había captado la atención de toda Sevilla. Cuando los guardias trajeron a Valeria y Alejandro, sentí que Sergio se tensaba a mi lado. Tomé su mano, ofreciéndole mi apoyo silencioso. Valeria estaba irreconocible, sin su habitual maquillaje cuidadoso, sin sus ropas de diseñador. Parecía más pequeña, más vulnerable. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Sergio, vi en ellos no arrepentimiento, sino una fría determinación. Alejandro, por su parte, mantenía una expresión impasible, como si todo el proceso fuera apenas una molesta formalidad. La audiencia comenzó con las formalidades legales. El fiscal presentó los cargos: intento de asesinato, secuestro, fraude al seguro, profanación de un cadáver, falsificación de documentos. La lista parecía interminable. Cuando llegó el momento de que Sergio testificara, se levantó con dignidad. Su voz, aunque inicialmente temblorosa, fue ganando firmeza a medida que relataba su pesadilla.
Describió cómo había descubierto la infidelidad de Valeria, cómo había seguido el rastro de sus conspiraciones con Alejandro, cómo lo habían drogado y secuestrado. Mientras estaba atado en esa habitación dijo, mirando directamente a Valeria, lo que más me dolió no fue el miedo a morir, fue saber que la persona a quien había entregado mi vida, mi confianza, mi amor, había decidido que yo valía más muerto que vivo. Vi a Valeria bajar la mirada, incapaz de sostenerla de mi hijo. Fue el único momento en que pareció mostrar alguna emoción real. Cuando Sergio terminó su testimonio, el juez determinó que había más que suficientes pruebas para proceder a juicio. Valeria y Alejandro permanecerían en prisión preventiva sin derecho a fianza, dada la gravedad de los cargos y el riesgo de fuga. Al salir del juzgado, Sergio respiró profundamente, como si se hubiera quitado un peso de encima. ¿Cómo te sientes?, le pregunté, preocupada por el desgaste emocional de revivir todo. Liberado, respondió después de un momento. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, siento que puedo mirar hacia adelante, que puedo empezar a reconstruir. Esa noche, mientras preparaba la cena, encontré a Sergio sentado en el patio trasero, contemplando las estrellas. Me senté a su lado en silencio, respetando su espacio. Papá estaría orgulloso de ti, dije finalmente, de cómo has afrontado todo esto. Sergio sonrió levemente, la primera sonrisa genuina que le veía en semanas. Y de ti, mamá, sin tu determinación, sin tu fe en mí, probablemente no estaría aquí. Nos quedamos en silencio un rato más, compartiendo ese momento de paz bajo el cielo estrellado de Sevilla. No sabíamos qué nos depararía el futuro, qué nuevos desafíos tendríamos que enfrentar. Pero estábamos juntos, madre e hijo, unidos por un vínculo que ni la traición más oscura había podido romper. Y en ese momento, supe que estaríamos bien, que poco a poco, día a día, reconstruiríamos nuestras vidas, que las cicatrices permanecerían, pero ya no definirían quiénes éramos, porque el amor, el verdadero amor de una madre, siempre encuentra el camino a través de la oscuridad. El Palacio de Justicia de Sevilla se alzaba imponente bajo el sol de la mañana, sus columnas neoclásicas, testigos silenciosos de innumerables historias de justicia y tragedia, parecían más solemnes que nunca mientras subía los escalones. Con Sergio a mi lado, era un día importante. Comenzaba el juicio contra Valeria Ortiz y Alejandro Vega por los delitos de secuestro, intento de asesinato y fraude al seguro. Han pasado 3 meses desde el rescate de mi hijo, 3 meses de pesadillas nocturnas, de terapia intensa, de reconstruir lentamente la vida que casi le arrebatan. Sergio había recuperado algo de peso y su rostro ya no mostraba esa palidez enfermiza, pero la sombra en sus ojos, ese destello de desconfianza que aparecía cuando hablaba con desconocidos, me recordaba constantemente que algunas heridas tardan mucho más en sanar. Me alegra que estés aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad la estás viendo. ¿Estás lista para esto?, mamá, me preguntó Sergio, apretando suavemente mi mano mientras esperábamos en el pasillo fuera de la sala. La pregunta es, si tú lo estás, respondí, estudiando su rostro. Tú eres quien tendrá que mirarlos a la cara otra vez. Sergio respiró hondo, irguiendo los hombros como preparándose para una batalla. Necesito que paguen por lo que hicieron, no solo por mí, sino por ese hombre inocente cuyo cuerpo usaron. Y por ti, mamá, por todo el sufrimiento que te causaron. El inspector Domínguez se acercó a nosotros, impecablemente vestido con traje oscuro, muy diferente a su habitual atuendo de trabajo. Nos saludó con un apretón de manos. El fiscal está muy confiado, nos informó. Las pruebas son contundentes y las confesiones que obtuvimos después de los arrestos no dejan lugar a dudas. Es solo cuestión de determinar la severidad de las sentencias. La sala del tribunal estaba llena. Periodistas, curiosos y familiares de otras víctimas se apretujaban en los bancos. El caso había captado la atención de toda Sevilla. Incluso había reporteros de Madrid y Barcelona cubriendo lo que llamaban el fraude del falso viudo. Nos sentamos en la primera fila, junto al fiscal Méndez, un hombre de mediana edad con expresión severa y una reputación de implacable. Cuando las puertas laterales se abrieron, sentí que Sergio se tensaba a mi lado.
Valeria y Alejandro entraron, escoltados por guardias, vestidos con ropa sencilla y sin las esposas. Como dictaba el protocolo, Valeria parecía una sombra de la mujer elegante y segura que había conocido. Su cabello, antes siempre perfectamente peinado, caía lacio y sin vida alrededor de su rostro demacrado. Sus ojos recorrieron la sala hasta posarse en Sergio. Por un instante, algo parecido a la vergüenza cruzó su rostro, pero rápidamente desvió la mirada. Alejandro, en cambio, mantenía una postura rígida, casi desafiante. Ni una sola vez miró en nuestra dirección, como si al ignorarnos pudiera borrar la realidad de sus crímenes. El juez García Lorca, un hombre de unos 60 años con barba entrecana y mirada penetrante, entró en la sala. Todos nos pusimos de pie mientras tomaba asiento. Se abre la sesión del caso 347-2025 Ministerio Público contra Valeria Ortiz Martínez y Alejandro Vega Sotomayor, por los delitos de secuestro, intento de asesinato, fraude al seguro, profanación de cadáver, falsificación de documentos y conspiración criminal. Anunció con voz clara: «Señor fiscal, puede proceder con su alegato inicial». El fiscal Méndez se levantó, abrochándose el botón de su americana. Su voz resonó firme en la sala silenciosa. «Señoría, este caso representa uno de los ejemplos más calculados y fríos de traición que este tribunal haya visto jamás. Los acusados, Valeria Ortiz y Alejandro Vega, conspiraron durante meses para simular la muerte de Sergio Gómez, esposo de la señora Ortiz, con el único propósito de cobrar una póliza de seguro de vida de 2 millones de euros. Mientras el fiscal detallaba metódicamente el plan criminal, proyectaban en una pantalla fotografías, documentos y transcripciones de las grabaciones que Sergio había logrado hacer. Ver la evidencia expuesta tan crudamente, escuchar fragmentos de conversaciones donde Valeria y Alejandro discutían cómo deshacerse de mi hijo, me provocó náuseas. La premeditación está claramente documentada, continuó Méndez. Compraron somníferos con meses de antelación, alquilaron la cabaña en Doñana bajo nombres falsos, obtuvieron el cadáver de un indigente de una morgue clandestina mediante sobornos. Y, lo más perturbador, la señora Ortiz visitó la aseguradora para preguntar sobre los procedimientos de cobro antes de que el supuesto accidente ocurriera. Los abogados defensores intentaron argumentar atenuantes. Valeria actuaba bajo la influencia manipuladora de Alejandro. Alejandro sufría problemas financieros severos que nublaron su juicio. Nunca tuvieron intención real de matar a Sergio. Solo querían el dinero del seguro, pero la evidencia era demasiado contundente, demasiado meticulosa para ser refutada. Cuando llegó el momento del testimonio de Sergio, le apreté la mano una última vez antes de que se dirigiera al estrado. Verlo allí, erguido, enfrentándose a quienes casi destruyen su vida, me llenó de un orgullo doloroso. Mi hijo, quien había heredado la fortaleza silenciosa de su padre, ahora demostraba una valentía que superaba incluso las expectativas más altas que siempre tuve para él. Con voz firme, Sergio relató todo: cómo comenzó a sospechar de Valeria, cómo descubrió su aventura con Alejandro, cómo decidió investigar por su cuenta en lugar de confrontarla directamente. Nunca imaginé que sus intenciones fueran tan oscuras, dijo, mirando directamente a Valeria. Pensé que simplemente me era infiel, que quizás planeaba divorciarse. La idea de que quisiera verme muerto. Su voz se quebró ligeramente, pero recuperó la compostura. Nunca cruzó mi mente hasta que encontré documentos relacionados con mi seguro de vida. El abogado de Valeria intentó desacreditarlo, sugiriendo que sus sospechas habían sido exageradas, que había malinterpretado conversaciones inocentes. Pero Sergio se mantuvo firme, respaldado por las pruebas físicas que había recopilado meticulosamente. Cuando me tocó declarar, el fiscal me guió a través de los eventos: la visita del falso Sergio a mi casa, la noticia de su supuesta muerte, mi insistencia de que lo había visto con vida, el descubrimiento de las pistas que había dejado, y finalmente, el rescate en Doñana. ¿Cómo describiría usted el estado físico y emocional de su hijo cuando fue rescatado?, preguntó el fiscal. Las imágenes de Sergio atado a esa silla, deshidratado, con marcas de cuerdas en sus muñecas y tobillos, inundaron mi mente. Tuve que respirar profundamente antes de responder.
Mi hijo siempre ha sido un hombre fuerte, tanto física como mentalmente, dije, mirando directamente a los acusados. Lo encontramos debilitado, sedado, con signos evidentes de maltrato físico, pero lo peor, lo que aún hoy sigue afectándole, es la traición. Ser secuestrado y casi asesinado por la persona que prometió amarte hasta que la muerte los separara, ese tipo de daño no se cura con medicamentos. Valeria bajó la cabeza. Por primera vez, pareció verdaderamente avergonzada. El testimonio del inspector Domínguez fue igualmente demoledor. Presentó las evidencias forenses, los análisis de ADN que confirmaban que el cuerpo del accidente no era Sergio, las comunicaciones entre Valeria y Alejandro, los registros de compra de los somníferos. Durante mis 23 años de servicio, concluyó, pocas veces he visto un caso con tal nivel de premeditación y frialdad. Los acusados no solo planearon defraudar a una aseguradora, estaban dispuestos a destruir vidas humanas por codicia. Al tercer día de juicio, llegó el momento más dramático. Valeria decidió declarar contra el consejo de su abogado. Mientras subía al estrado, parecía haber envejecido años en los pocos meses transcurridos desde su arresto. Quiero contar la verdad, dijo con voz apenas audible. Todo lo que han dicho es cierto. Alejandro y yo planeamos el fraude. Queríamos el dinero del seguro para empezar una nueva vida juntos. Un murmullo recorrió la sala. Su abogado parecía horrorizado. ¿Por qué está confesando ahora? Señora Ortiz, preguntó el juez. Claramente sorprendido, Valeria miró hacia Sergio, luego hacia mí, y finalmente hacia el suelo, porque no puedo seguir viviendo con esta mentira, porque cada noche veo en mis pesadillas la cara de Sergio atado a esa silla, porque aunque intenté convencerme de que no le haríamos daño real, en el fondo sabía que lo estábamos destruyendo. ¿Y el plan original?, preguntó el fiscal. ¿Realmente pretendían liberarlo una vez cobrado el seguro? Como afirmó el señor Vega, Valeria dudó un momento. Miró a Alejandro, que la fulminaba con la mirada desde su asiento. No respondió finalmente. Ese era el plan que me contó Alejandro al principio para convencerme, pero con el tiempo entendí que nunca podríamos liberar a Sergio. Sería testigo de nuestros crímenes, Alejandro. Alejandro tenía otro plan para cuando cobráramos el dinero. El silencio en la sala se volvió opresivo. Lo que Valeria insinuaba era aterrador. Nunca tuvieron intención de dejar a Sergio con vida. Alejandro se levantó de golpe, gritando: «Mentirosa, esto era idea tuya. Tú fuiste quien sugirió usar sedantes más fuertes cada vez. Tú querías ser viuda rica». Los guardias tuvieron que contenerlo, mientras el juez ordenaba silencio, golpeando repetidamente con su mazo. Finalmente, Alejandro fue retirado de la sala para que el juicio pudiera continuar. La confesión de Valeria, sumada a la explosión de Alejandro, selló el destino de ambos. El jurado tardó apenas 2 horas en deliberar antes de emitir su veredicto culpables de todos los cargos. El día de la sentencia, la sala estaba aún más llena que durante el juicio. El juez García Lorca se tomó su tiempo para explicar los factores que había considerado: la premeditación, la crueldad del secuestro, la frialdad del fraude planeado, pero también la confesión tardía de Valeria y su aparente arrepentimiento. Valeria Ortiz Martínez pronunció finalmente: este tribunal la condena a 15 años de prisión por los delitos de secuestro, fraude al seguro, falsificación de documentos y conspiración criminal. Se le conceden circunstancias atenuantes por su confesión y colaboración tardía. Se volvió hacia Alejandro, que permanecía impasible. Alejandro Vega Sotomayor, este tribunal lo condena a 25 años de prisión por los mismos delitos, con el agravante de ser el autor intelectual del plan y no mostrar arrepentimiento alguno. Mientras los guardias se llevaban a los condenados, Sergio y yo permanecimos sentados, tomados de la mano, procesando el final de esta terrible historia. Se ha hecho justicia, murmuró Sergio, pero no siento la satisfacción que esperaba. Lo abracé, entendiendo perfectamente lo que quería decir. La justicia no borraba el trauma vivido, no reparaba la confianza destrozada, no devolvía la paz que Valeria y Alejandro le habían robado. El tiempo, hijo, le dije suavemente, el tiempo y el amor curan hasta las heridas más profundas. Al salir del tribunal, el inspector Domínguez nos esperaba. Enhorabuena, dijo.
estrechándonos las manos. Ha sido un caso difícil, pero el resultado es el correcto. Ahora toca mirar hacia adelante. Sergio asintió, con una sonrisa triste pero genuina. Gracias, inspector, por todo. Si no fuera por usted y mi madre, si no fuera por las pistas que dejaste, por tu previsión, jamás habríamos logrado encontrarte, le corrigió Domínguez. Tú pusiste las migas de pan que nos guiaron hasta ti. Nosotros solo las seguimos. Mientras caminábamos hacia la salida, bajo el sol cálido de Sevilla, sentí que un capítulo oscuro de nuestras vidas finalmente se cerraba. El camino hacia la verdadera recuperación apenas comenzaba, pero al menos ahora podíamos recorrerlo sin la sombra de la incertidumbre o el miedo a la injusticia. Los meses posteriores al juicio transcurrieron con la lentitud propia de la recuperación. Sergio seguía viviendo conmigo, convirtiendo la que fuera su habitación de adolescente en el refugio donde intentaba reconstruir su identidad fragmentada. El doctor Navarro, su psicólogo, me había advertido que este proceso sería largo y doloroso. La traición de este calibre destruye no solo la confianza en los demás, sino la confianza en uno mismo, en el propio juicio. Me había explicado. Sergio se pregunta constantemente cómo no vio las señales antes, cómo pudo amar a alguien capaz de hacerle tanto daño. Las pesadillas continuaban, aunque con menor frecuencia. Algunas noches me despertaba al escuchar a Sergio gritar, y corría a su lado, sentándome en el borde de su cama como cuando era niño, acariciando su frente hasta que volvía a dormirse. Otras veces lo encontraba despierto en la madrugada, revisando obsesivamente los documentos del caso, como si buscara alguna pista que hubiera pasado por alto, algún indicio que pudiera haberle advertido del peligro. Necesitas perdonarte, hijo, le dije una noche, sirviéndole una taza de tila mientras revisaba por enésima vez las transcripciones de las grabaciones. No podía saber lo que planeaban. Debí verlo venir, respondió, pasándose una mano por el pelo canoso en las sienes. Un rasgo que había heredado de Antonio y que el estrés reciente había acentuado. Había señales por todas partes, las llamadas secretas, los gastos inexplicables, sus viajes repentinos. El amor nos hace ciegos. Sergio. Confiabas porque eso es lo que hacemos con las personas que amamos. Dejó los papeles y tomó un sorbo de tila, mirándome por encima del borde de la taza. ¿Cómo lo haces? Mamá preguntó con genuina curiosidad. ¿Cómo mantienes la fe en la gente después de todo lo que hemos visto? Era una pregunta que me había hecho yo misma muchas veces durante estos meses. ¿Cómo seguir confiando cuando hemos visto la oscuridad de la que es capaz el ser humano? No confío ciegamente, respondí después de un momento, pero me niego a permitir que la maldad de unos pocos envenene mi visión de toda la humanidad. Piensa en Elena, que arriesgó su carrera para ayudarte, en el inspector Domínguez, que no se dio por vencido hasta encontrarte, en los médicos que te atendieron, en los vecinos que traen comida y preguntan por ti. Por cada Valeria, hay 10 personas buenas dispuestas a tender una mano. Sergio reflexionó sobre mis palabras, y por primera vez en mucho tiempo, vi un destello de esperanza en sus ojos. Puede que tengas razón, concedió, dejando finalmente los papeles a un lado. Quizás es hora de empezar a mirar hacia adelante, no hacia atrás. Ese pequeño momento marcó un punto de inflexión. Poco a poco, Sergio comenzó a retomar las riendas de su vida. Primero fueron pequeños pasos salir a caminar por el barrio, reunirse con antiguos amigos, revisar algunos proyectos de arquitectura pendientes. Un día, aproximadamente 6 meses después del juicio, me sorprendió al bajar a desayunar vestido con traje. Voy a la oficina, anunció, sirviéndose café. He estado ausente demasiado tiempo. La empresa necesita dirección. Lo miré, entre orgullosa y preocupada. ¿Estás seguro? El doctor Navarro dijo que no debías precipitarte. Estoy seguro, afirmó con una determinación que no le había visto en mucho tiempo. No puedo esconderme para siempre, mamá. La vida continúa, incluso después de la traición. Ese día, cuando Sergio salió por la puerta, vestido como el exitoso arquitecto que siempre había sido, sentí que finalmente estábamos dejando atrás la oscuridad. Su regreso a construcciones modernas no fue fácil. Los empleados, aunque respetuosos, lo miraban con una mezcla de compasión y curiosidad que Sergio encontraba difícil de soportar.
Las noticias sobre el arquitecto secuestrado por su propia esposa habían inundado los periódicos durante semanas, convirtiendo su trauma personal en objeto de cotilleo público. Pero Sergio, con la tenacidad que siempre lo había caracterizado, se sumergió en el trabajo. Reestructuró departamentos, impulsó nuevos proyectos, estableció protocolos más estrictos de confidencialidad. Valeria y Alejandro pudieron acceder a información confidencial de la empresa con demasiada facilidad, me explicó una noche mientras revisaba planos en la mesa del comedor. No volverá a ocurrir. Elena Suárez, su fiel asistente, se convirtió en su mano derecha. Su eficiencia y lealtad habían quedado demostradas durante la crisis, y Sergio la promovió a un cargo directivo, convirtiéndola en la primera mujer en la junta directiva de Construcciones Modernas. Algunas personas me dijeron que era una locura confiar tanto en una mujer. Después de lo ocurrido con Valeria, me confesó Sergio, casi divertido, como si el género tuviera algo que ver con la integridad. Elena se ganó ese puesto por mérito propio, y porque fue de las pocas personas que nunca dudaron de mí. Mientras Sergio reconstruía su vida profesional, yo enfrentaba mis propios demonios. Durante meses había postergado algo que sabía que debía hacer para mi propia sanación: visitar a Valeria en prisión. El inspector Domínguez me había hecho llegar su solicitud varias veces. Valeria quería verme, hablar conmigo, explicarse. Inicialmente me negué, incapaz de imaginar qué podría decirme que justificara el daño causado a mi hijo. Pero con el tiempo, la curiosidad y una extraña necesidad de cerrar el círculo me llevaron a aceptar. El Centro Penitenciario Sevilla MEI era un edificio gris y deprimente en las afueras de la ciudad. Seguía un guardia a través de pasillos monótonos hasta una pequeña sala de visitas. Valeria ya estaba allí, sentada tras una mesa de plástico, vistiendo el uniforme gris de presidiaria. Rosa dijo al verme, con una voz apenas audible: «Gracias por venir». Me senté frente a ella, estudiando su rostro. Había envejecido notablemente en prisión. Las ojeras profundas y las líneas alrededor de su boca hablaban de noches sin dormir y remordimientos tardíos. «No vengo por ti», Valeria, aclaré con tono firme pero no cruel. «Vengo por mí, porque necesito entender», asintió, como si esperara esa respuesta. «Lo sé. Y lo merezco». Juntó sus manos sobre la mesa, los nudillos blancos por la tensión. «No voy a pedirte perdón porque sé que no tengo derecho. Solo quiero que sepas que cada palabra que dije en el juicio era verdad. Estoy pagando por lo que hice, y lo haré durante 15 años, pero esa sentencia es nada comparada con la condena que me impongo a mí misma cada día». «¿Por qué?», Valeria, pregunté. La pregunta que me había atormentado durante meses. «Sergio te amaba. Te dio una vida que muchos envidiarían». «¿Qué te faltaba?». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer. «Atención. Tiempo. Prioridad», respondió tras un momento. Sergio amaba su trabajo más que a mí. Al menos, eso es lo que me decía a mí misma para justificar lo que hacía con Alejandro. Muchos matrimonios pasan por crisis. Valeria, la gente se separa, se divorcia. No conspiran para matar a sus parejas. Lo sé. Su voz se quebró ligeramente. No puedo explicarlo racionalmente porque no fue una decisión racional. Fue un descenso gradual. Primero la aventura con Alejandro, luego las mentiras para encubrirla, después sus ideas sobre el dinero del seguro. Cada paso parecía pequeño en ese momento, hasta que de repente estábamos drogando a Sergio y atándolo a una silla. La frialdad con la que describía los hechos me heló la sangre. «¿Realmente ibais a matarlo?», pregunté directamente. Valeria cerró los ojos un momento, como si la pregunta le causara dolor físico. «Alejandro siempre tuvo esa intención. Yo me mentía a mí misma, diciéndome que lo liberaríamos cuando tuviéramos el dinero, pero en el fondo…». Tragó saliva. Creo que sabía que Alejandro nunca lo permitiría. Y aún así, seguí adelante. Su honestidad brutal era desconcertante. Había esperado negativas, justificaciones, intentos de manipulación, no esta aceptación despiadada de su propia monstruosidad. «¿Por qué me has pedido que venga?», pregunté finalmente. «¿Qué esperas conseguir con esta conversación?». Valeria me miró directamente a los ojos por primera vez. «Quería que vieras que entiendo la magnitud de lo que hice, que no soy la mujer fría y calculadora que crees, que hay remordimiento, Rosa.
Un remordimiento tan profundo que me ahoga cada noche. El remordimiento no cambia el pasado. Valeria no aceptó con una sonrisa triste, pero quizás pueda cambiar el futuro. He empezado a trabajar con psicólogos aquí, a entender por qué hice lo que hice, no para justificarlo, sino para asegurarme de que nunca vuelva a ocurrir algo así. Nos quedamos en silencio por un momento. Parte de mí quería odiarla, mantener viva la rabia que me había sostenido durante el juicio, pero mirando a la mujer rota frente a mí, solo sentía una profunda tristeza por todo lo perdido. ¿Cómo está Sergio?, preguntó finalmente, con voz vacilante. Sobreviviendo, sanando. Es más fuerte de lo que tú o yo podríamos imaginar. Una lágrima rodó finalmente por la mejilla de Valeria. Me alegro, dijo con sinceridad. Mereces ser feliz. Cuando salí de la prisión, el sol de la tarde bañaba Sevilla con una luz dorada. Respiré profundamente, sintiendo un peso menos sobre mis hombros. No había perdonado a Valeria. No estaba segura de que algún día pudiera hacerlo, pero ahora entendía mejor la fragilidad humana, cómo las decisiones equivocadas pueden encadenarse hasta crear monstruos de personas ordinarias. Esa noche, cuando Sergio volvió del trabajo, le conté sobre mi visita. Escuchó en silencio, sin interrumpir. Mientras le relataba la conversación, ¿crees que realmente está arrepentida?, preguntó cuando terminé. Creo que sí, respondí honestamente, pero el arrepentimiento no borra el daño causado. Sergio se quedó pensativo, mirando por la ventana hacia el patio donde los naranjos que había plantado con su padre tantos años atrás ahora daban sombra y frutos. Sabes, durante mucho tiempo pensé que nunca podría perdonarla, dijo finalmente, que el odio y el resentimiento serían mis compañeros de por vida, pero ahora me doy cuenta de que eso solo me mantendría atado a ella. A lo que me hizo, se volvió hacia mí, con una nueva serenidad en su mirada. No quiero vivir así, mamá. No quiero que ella siga teniendo ese poder sobre mí. Así que no es por ella. Es por mí. Estoy empezando a perdonar. No a olvidar, pero sí a soltar. Lo abracé, sintiendo un orgullo tan intenso que me hizo llorar. Mi hijo, siempre tan parecido a Antonio en su fortaleza silenciosa, en su capacidad para la compasión incluso en las circunstancias más oscuras. Tu padre estaría tan orgulloso de ti, murmuré contra su hombro, tan orgulloso como yo lo estoy. Un año después del rescate de Sergio, la vida había encontrado un nuevo ritmo y... Mi hijo había vendido el apartamento que compartía con Valeria, demasiado lleno de recuerdos dolorosos, y había comprado una casa cerca de la mía en Triana. Era una antigua casa de pescadores que estaba rehabilitando personalmente, canalizando sus habilidades de arquitecto y su necesidad de crear algo nuevo a partir de lo roto. Yo había retomado mis clases de pintura en el centro cultural del barrio, algo que había abandonado tras la muerte de Antonio y que ahora redescubría con renovada pasión. Mis acuarelas, principalmente paisajes del Guadalquivir y rincones de Sevilla, empezaban a recibir atención de los vecinos, e incluso había vendido algunas en un mercadillo local. Era domingo, y como se había convertido en tradición, Sergio venía a almorzar. Lo esperaba mientras daba los últimos toques a un guiso de rabo de toro, su plato favorito desde niño. El sonido del timbre me sorprendió. Sergio nunca llegaba tan temprano para el almuerzo dominical. Al abrir la puerta, me encontré con el inspector Domínguez, elegantemente vestido de civil, con un ramo de claveles rojos en la mano. Rosa saludó con una sonrisa tímida. Espero no molestar, Miguel, respondí, sorprendida pero complacida de verlo. Para nada. Pasa, por favor. En los meses posteriores al juicio, Miguel Domínguez y yo habíamos desarrollado una amistad cálida. Comenzó con visitas profesionales para informarnos sobre aspectos del caso, pero pronto las conversaciones se extendieron a temas personales. Descubrimos que compartíamos afición por la pintura, que ambos habíamos perdido a nuestras parejas, él, a su esposa María, víctima de cáncer hacía 5 años, y que teníamos visiones similares sobre la vida. Traje esto para ti, dijo, ofreciéndome los claveles. Recordé que mencionaste que eran tus flores favoritas. Son preciosos. Gracias, los tomé, sintiendo un ligero rubor en las mejillas. Sergio vendrá a almorzar. ¿Te gustaría quedarte? No quisiera importunar una comida familiar.
Tonterías. Hay más que suficiente rabo de toro para 3. Y estoy segura de que a Sergio le encantará verte. La sonrisa de Miguel se ensanchó, y por un momento vi al hombre detrás del profesional serio y metódico, alguien cálido, con arrugas de expresión que hablaban de una vida de sonrisas y también de dolor. Mientras colocaba los claveles en un jarrón, Miguel me ayudó a poner la mesa. Había una comodidad en nuestros movimientos compartidos, una familiaridad que se había desarrollado naturalmente con el tiempo. ¿Cómo va la rehabilitación de la casa de Sergio?, preguntó, colocando los cubiertos con precisión. Avanza bien. Acaba de terminar de restaurar los suelos originales de terracota. Dice que le queda reformar la cocina y el patio trasero. Es bueno que tenga un proyecto así, comentó Miguel. La creación es una forma poderosa de sanación. Lo sé. Mis pinturas han sido mis salvavidas muchas veces, respondí, revolviendo el guiso una última vez. Primero después de perder a Antonio, y luego durante todo el caso de Sergio. La puerta se abrió, y Sergio entró con una botella de vino y una pequeña maceta con un limonero. Inspector, exclamó con genuino placer al ver a Miguel. Qué bueno encontrarlo aquí. Miguel, por favor, insistió Domínguez, estrechando la mano de Sergio. Fuera del trabajo. Soy solo Miguel. Miguel. Entonces sonrió Sergio, dejando el vino en la mesa. Traje esto para el postre, y esto para ti. Mamá me entregó el limonero en miniatura, para tu colección de cítricos en el patio. Es precioso. Hijo, lo abracé, inhalando su aroma familiar mezclado con el olor a pintura y madera de su trabajo en la casa. El almuerzo transcurrió entre conversaciones animadas y risas genuinas. Miguel nos contó anécdotas de sus años en la policía. Sergio habló entusiasmado sobre un nuevo proyecto para rehabilitar un antiguo convento y convertirlo en centro cultural. Y yo compartí las noticias sobre mis acuarelas seleccionadas para una pequeña exposición en la Casa de la Cultura. Por cierto, dijo Sergio mientras tomábamos café, Elena y yo hemos decidido crear una fundación. ¿Una fundación?, pregunté, intrigada. Se llamará Segunda Oportunidad, explicó con entusiasmo. Proporcionará asesoramiento legal y psicológico gratuito a víctimas de fraudes y estafas emocionales. Es una iniciativa maravillosa, comentó Miguel, visiblemente impresionado. Conozco demasiados casos de personas que, tras ser victimizadas, no saben a dónde acudir o se sienten demasiado avergonzadas para buscar ayuda. Exactamente, asintió Sergio. Quiero transformar mi experiencia en algo positivo, ayudar a otros a navegar por el sistema legal y el proceso de recuperación emocional. Lo miré con el corazón rebosante de orgullo. Este era mi hijo, capaz de convertir su trauma en una herramienta para el bien, de encontrar propósito en el dolor. Antonio estaría tan orgulloso, dije sin poder contenerme. Lo sé. Mamá. Sergio tomó mi mano sobre la mesa. Lo siento aquí con nosotros cada día. Miguel observaba nuestro intercambio con una sonrisa cálida. Es extraordinario, dijo finalmente. En mis años de servicio, he visto cómo la tragedia puede destruir familias enteras. Pero ustedes han florecido a pesar de todo. Gracias a ti. En gran parte, respondió Sergio con sinceridad. Sin tu dedicación, sin tu creencia en la insistencia de mi madre de que yo estaba vivo, ¿quién sabe qué habría pasado? Miguel hizo un gesto de modestia. Solo hice mi trabajo, y tuve la suerte de contar con el testimonio de una madre que conocía demasiado bien a su hijo como para ser engañada. Después del postre, Sergio anunció que debía marcharse. Tenía una reunión con Elena para ultimar detalles de la fundación. Miguel, ha sido un placer verte fuera del ámbito profesional, se despidió, estrechando su mano. Deberías venir más a menudo. A mamá le hace bien tu compañía. Sentí que me sonrojaba ante la transparente maniobra de mi hijo, pero Miguel solo sonrió, aparentemente complacido por la sugerencia. Sería un honor, respondió con sencillez. Una vez solos, Miguel me ayudó a recoger la mesa y lavar los platos. Había una comodidad doméstica en estos gestos compartidos que me recordaba a los primeros años con Antonio. Tu hijo es un hombre excepcional, Rosa comentó mientras secaba un plato. Ha convertido su dolor en propósito. No todos pueden hacer eso. Siempre fue así. Incluso de pequeño, respondí con orgullo maternal. Cuando los otros niños lo molestaban por ser estudioso, en lugar de pelear, organizó un club de lectura que terminó siendo tan popular que hasta los matones querían unirse. Miguel rió. Un sonido cálido y genuino.
Me habría gustado conocerlo entonces. Me habría gustado conocerte a ti entonces. Había algo en su tono, una ternura apenas velada, que me hizo mirarlo directamente. Sus ojos, de un marrón cálido, me observaban con una mezcla de afecto y respeto que hizo que mi corazón, dormido durante tanto tiempo, diera un pequeño salto. Nunca es tarde para conocer a alguien. Miguel, respondí suavemente. Cuando Miguel se marchó, prometiendo volver pronto, me quedé un momento en el umbral de la puerta, viendo cómo se alejaba por la calle empedrada. Un sentimiento olvidado florecía tímidamente en mi pecho esperanza, no solo por Sergio y su recuperación, sino por mí misma y la posibilidad de un nuevo capítulo en mi vida. Esa noche, mientras regaba las plantas del patio bajo el cielo estrellado de Sevilla, pensé en todo lo ocurrido en el último año. El terror de creer a mi hijo muerto, la confusión de las identidades falsas, el horror del secuestro, la traición de Valeria y finalmente el rescate y la justicia. Habíamos atravesado un infierno, pero habíamos emergido del otro lado, no sin cicatrices, pero sí con una nueva apreciación por la vida y sus posibilidades. Sergio había encontrado propósito en ayudar a otros. Yo había redescubierto mi pasión por la pintura y quizás, solo quizás, estaba abriendo mi corazón nuevamente al amor. El pequeño limonero que Sergio me había regalado esa tarde parecía simbolizar nuestra historia de las semillas del dolor y la traición. Con cuidado y tiempo, podían crecer cosas hermosas y dulces. Me senté en el pequeño banco de piedra donde Antonio y yo solíamos compartir el último café del día, bajo la sombra de los naranjos que él había plantado. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí melancolía al pensar en él, sino una profunda gratitud por el tiempo que tuvimos juntos y por el hijo maravilloso que habíamos criado. Lo hicimos bien. Antonio susurré a las estrellas. A pesar de todo, lo hicimos bien. Y en el suave murmullo de las hojas mecidas por la brisa nocturna, casi podía escuchar su voz respondiendo: siempre supe que lo harías, mi Rosa. Siempre supe que encontrarías el camino a través de la oscuridad. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Has experimentado alguna vez una traición que cambió tu vida? Comenta abajo. Mientras tanto, en la pantalla final, te dejaré 2 de las historias favoritas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por haberme acompañado hasta este momento.